vamos a hablar de nada más y nada menos que de Simón Bolívar. Así que, como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? A Venezuela. ¿En qué año? En 1783. ¿Y cómo estaba Venezuela? Se preguntarán ustedes. Pues era una capitanía general, precisamente del Imperio Español, una colonia. Esta fue creada en 1777 y tenía una capital llamada Caracas. ¿Y cómo estaba su sociedad? Pues, como en la mayoría de las colonias españolas, estaba estratificada. ¿Qué quiere decir? Que estaba dividida por los peninsulares, que son los españoles, los criollos, que son los hijos de los españoles nacidos en las tierras nuevas, los mestizos, es decir, la mezcla entre españoles y los indígenas, después seguían los indígenas y al final los esclavos africanos. ¿Quiénes tenían el poder? Los peninsulares. ¿Quiénes tenían la riqueza pero no tenían poder? Los criollos. Y esto es clave porque las influencias de la Ilustración precisamente mandaron estas ideas a los criollos que causaron un poquito de represión sobre los peninsulares. Sumémosle la Revolución Francesa en 1789 y luego llega un personaje muy conocido por todos nosotros que es nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte. Siempre Napoleón. ¿Y qué hizo Napoleón aquí? Te preguntarás. Pues nada más y nada menos que la invasión a España. Entonces puso que los ojos de los reyes estuvieran volteando hacia Europa. Y aquí aparece este gran personaje que nació el 24 de julio de 1783, que venía de una familia criolla aristocrática muy bien parada en su lugar, de linaje vasco, con muchas tierras y esclavos. Pero aquí Simón Bolívar recibe dos golpes muy fuertes. Uno, la muerte de su madre. Dos, la muerte de su padre muy temprano. Y aquí inicia su formación intelectual, que esto es clave. Tenía un tutor que se llamaba Simón Rodríguez, que era un poquito radical, que le metió ideas sobre libertad, soberanía y republicanismo. Entonces, en 1799 viaja a España, a Madrid, y en 1802 se casa con María Teresa Rodríguez, matrimonio que le duró nada más que un añito porque también se le murió la esposa. Y con tanto golpe se imaginarán, él prometió jamás casarse de nuevo. Y para 1803 ahora va a París. Presencia la coronación de Napoleón Bonaparte y esto le causa cierta admiración que después se le olvidaría. Y se dice que hizo un juramento en el Sacro Monte de Roma el 15 de agosto de 1805 y hizo una promesa donde dijo que iba a liberar de la opresión América. Y entonces para 1807 regresa a Caracas, donde pues ya ve cierta tensión difundida precisamente por estas ideas de la Ilustración y los problemas de España con Francia. Ya empezaron ciertos movimientos revolucionarios a los cuales entra Bolívar, no tanto en un tema militar, pero sí en un tema intelectual, porque era una persona estudiada en comparación con los demás. Y entre 1810 y 1812, pues ya empieza esta idea revolucionaria, esta idea de independencia, que así como empezó a crecer, se cayó. El 19 de abril de 1810 en Caracas se básicamente hace a un lado al Capitán General para establecer una Junta Suprema, haciendo básicamente un rompimiento total con España. Esto hizo que Simón Bolívar fuera en una misión diplomática a Londres, donde absorbería muchas ideas liberales y también traería consigo a un personaje muy interesante llamado Francisco de Miranda, que había sido exiliado de Venezuela. Y así, el 5 de julio de 1811 es proclamada por primera vez la República de Venezuela. Pero algo interesante pasó exactamente un año después. Llegó un terremoto. Esto se tomó como una señal divina, sumado a la inexperiencia militar por parte de los venezolanos, termina Venezuela por caer en 1812 y esto hace que Simón Bolívar se vaya al exilio. Un año después dijo, vamos de regreso, y en Trujillo proclamó el famoso Decreto de Guerra a T, donde básicamente marcó una ruptura total con España. Y en agosto de ese mismo año regresa a Caracas entrando como un gran libertador. Esto no quedó ahí, obviamente hubo muchas rebeliones que no estaban a favor de Bolívar, y un año después las fuerzas republicanas fueron derrotadas de nuevo, en esta ocasión por José Tomás Boves, provocando ahora sí un éxodo masivo de civiles y militares en la segunda caída de la República. ¿Qué elección tuvieron? Tenemos que cambiar la cultura social para partir de ahí. Es decir, por las malas y a fuerzas ni los zapatos entran. Entonces en 1815 Bolívar se replantea todo por completo y desde Jamaica hace la famosa Carta de Jamaica, donde hace una utopía básicamente de lo que sería el futuro del continente o el subcontinente sudamericano. Un año después tiene el apoyo de Haití, soportado por Alexandre Pétion, a cambio de, se preguntan ustedes, de la abolición de la esclavitud en este lugar. De aquí se lanzó a Guyana y Orinoco, donde básicamente hizo una base política, militar e intelectual, y de ahí partió, junto con José Antonio Páez y Manuel Piar, para básicamente tener un territorio y crear una revolución a partir de ahí. Y llegó el año de 1819, en febrero. El Congreso de Angostura agarra todo lo que había planeado Simón Bolívar, es decir, su programa político basado en el centralismo y en la unión,
Y pocos meses después, es decir, de junio a agosto, hizo el famoso cruce de los Andes, donde obtuvo la victoria de Boyacá y básicamente la liberación de la Nueva Granada. El 17 de diciembre, unos meses después, básicamente instaura la Gran Colombia, para que el 24 de junio de 1821, ahora sí, proclamara la independencia de la Gran Venezuela. Y es a partir de aquí que él deja de ser un caudillo para convertirse ahora sí en un estratega continental. Esta idea y estos movimientos se expandieron como lumbre por todo el continente, contagiando a todos de estas ideas independentistas. Antonio José de Sucre básicamente hizo lo mismo y liberó Quito, es decir, Ecuador, hasta que el 26 del mismo año Simón Bolívar se encuentra con otro gran personaje de la época llamado José de San Martín. Aquí chocaron dos proyectos diferentes, pero con un propósito común, y esto desencadenó la campaña del Perú con una victoria en Junín en agosto de ese mismo año, y Sucre firmó la batalla definitiva contra el Imperio Español con Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Así que, tras dos intentos fallidos, Bolívar consigue la clara independencia de toda esta región, que más que una guerra heroica fue como una larga guerra civil. Y a partir de aquí llegan los Juegos de Tronos, es decir, los Juegos del Poder. Básicamente Simón Bolívar tenía el control político y militar de toda la zona. Después preside la Gran Colombia, es decir, Venezuela, la Gran Granada y Quito. Influye decisivamente en Perú y se crea Bolivia, país que lleva su nombre, convirtiéndolo de facto en el hombre más poderoso de América. Pero hay que mencionar el choque con los otros libertadores como José de San Martí en 1822, donde Bolívar quería una república centralizada y fuerte, y José de San Martí una monarquía constitucional, es decir, un protectorado. Y de aquí nos vamos al sueño panamericano, que fue en el Congreso de Panamá en 1826, donde básicamente intentó hacer una sola confederación americana. ¿Por qué? Porque quería tener una defensa, es decir, un frente común frente a cualquier tipo de imperio que pudiera llegar en el futuro. La verdad es que la respuesta fue mala, nadie le quiso jalar, aunque la idea fue buena. El punto es que Bolívar de aquí empezó para abajo, es decir, se empezó a convertir en una persona autoritaria. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Y aquí un dato. En la Constitución de Bolivia de 1826 venía un punto donde decía que Simón Bolívar iba a ser un presidente vitalicio, es decir, para siempre. Para él era un punto de estabilidad y continuidad, pero para sus adversarios ya era un tema de traición a la idea republicana con la que había avanzado. En la Gran Colombia crece la oposición, con Páez alegando una autonomía de Venezuela, y así es como se empieza a decaer el sueño de Bolívar. Del 28 al 30 empieza su colapso político, fracasó en la Convención de Ocaña y básicamente empezó una polarización total. En agosto de ese mismo año asume poderes extraordinarios para evitar que todo se disuelva, pero el 25 de septiembre de ese mismo año ya empezaron a haber incomodidades que se ven reflejadas en un intento de desvivimiento hacia Bolívar. Aquí llega la ruptura definitiva. En los siguientes 2 años se disuelve la Gran Colombia, Bolívar queda aislado política y militarmente y para mayo de 1830 renuncia a la presidencia. Bolívar se queda con una frase que dice: la independencia es el único bien que hemos conquistado a costa de los demás. Pero la realidad es que el proyecto continental fracasó y quedamos segmentados como seguimos más o menos hasta ahora. El 17 de diciembre de 1830 muere supuestamente de una tuberculosis en Santa Marta, en la Quinta de San Pedro, a los 47 años. Muere sin patria unificada, sin poder y casi sin honores. ¿Cuándo es cuando revive la idea de Simón Bolívar? Casi 200 años después, como una idea simbólica de unión y de liberación frente a los imperios. El día de hoy existe un Simón Bolívar más mítico que histórico. Lo que hablamos fue histórico y lo mítico se utiliza para campañas políticas y para otras cosas. Así que, como dicen, a Dios lo de Dios y al César lo del César, y aquí les mostramos una cara de Simón Bolívar histórico.